gracias Pablo, gracias a la universidad. Bueno, secretario adjunto hasta dentro de unos días, porque después ya pasamos a otra función, secretario de Interior. Y bueno, como para tratar de que sea un aporte, y como 10 minutos no es un tiempo lo suficientemente extenso, plantear algunas cosas que irá por ahí como de una manera muy tasativa, pero que entiendan que tiene por ahí su argumentación y su lógica, ¿no? Como para... abordando una de las primeras temas que nos planteaban los organizadores, que era el tema de las transnacionales, ¿no? El tema de las transnacionales me parece que es un tema sumamente importante tenerlo en cuenta. Por un lado es cierto que las transnacionales concentran un enorme poder, ¿no? Y que por ahí hay 26 multinacionales que tienen el 80% del comercio global. En algunos sectores este nivel de concentración es muy grande, por ejemplo en el sector de alimentos y de artículos para el hogar son 5 o 6, Unilever por ejemplo es una, eso concentra el 88% de todo lo que se vende con 250 marcas, ¿no? Entonces eso expresa un poder muy enorme y sus presupuestos obviamente son muy superiores a la inmensa mayoría de los países, salvo contadas excepciones que alcanzan a los dedos de la mano. Después el resto está muy por arriba. Pero ahí hay que hacer una afirmación clara. No es todo lo mismo, no es todo igual, no responden a los mismos intereses. No, una cosa son las multinacionales que tienen origen de capital alemán, otras son las que son de origen japonés, otras de Estados Unidos, otras las que son de China, o en el caso de la India, que son el tema emergente. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros pasamos y nos paramos y decimos, pensamos en la integración regional, en Sudamérica, en el Mercosur, y entonces, bueno, acá nos tenemos que blindar contra las transnacionales porque ahí no podemos hacer nada, estamos en un problema porque primero no vamos a poder evadir esa realidad, es imposible por lo menos en un corto plazo de tiempo, y segundo, en todo caso, sería más inteligente y más provechoso cómo aprovechamos, valga la redundancia, esas contradicciones para nuestro beneficio. Y eso se puede hacer, teniendo una estrategia de largo plazo. La primera cuestión es no verla con la mirada del siglo XX, o sea que pensemos que el desarrollo productivo, industrial, tecnológico y de ciencia en nuestra región va a estar basado a que tengamos asegurada la sustentabilidad y el autosostenimiento propio asegurado al 100%. Esto en la globalización en la que estamos presenciando del siglo XXI es muy difícil de que esto pueda pensarse y se pueda desarrollar con una región que tiene el 10% por ahí de la población mundial y tiene por ahí un 4 o 5% del Producto Bruto Global. Entonces me parece que estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa y trabajarlas, ¿no? Nosotros, un segundo tema que hay que poner en este tema de las transnacionales y que sale muy bien del informe de la revista Forbes de los surgimientos de los millonarios que tienen más de $1.000 millones. En el último informe son 2.300. Ahora, en esa matriz de millonario, de 1.000 millonarios, hay una cuestión muy interesante de ver. Los últimos 450 que surgieron, 176 son de China, 76 son de la India, 25 de Rusia, hay 25 de Estados Unidos, 8 de Inglaterra, o sea, la desproporción de los que van surgiendo como personas que tienen esa capacidad y ese patrimonio sobre su espalda, marca una diferencia en la cual, es otra forma de decir la decadencia del punto de vista económico del mundo anglosajón. Es otra forma de plantearlo, pero que es real. Si eso se mantiene en 5 o 6 años, de la cantidad de personas que tienen ese capital atrás, claramente el eje de poder va a estar desbalanceado a otra región del planeta que obviamente es Asia, que ya no es más el Commonwealth. Entonces, este es un tema también importante porque si pensamos la estrategia de desarrollo de la región, más allá de la situación del alineamiento que plantea Bolsonaro de Brasil, claramente en su relación con Estados Unidos, esto que por ahí fue provechoso como para la política externa de la geopolítica de Brasil, en la intervención en la Segunda Guerra Mundial, que la Argentina no participó, Brasil sí, un año antes de que terminara la guerra, y eso significó
un desbalance desde el punto de vista de la relación de Estados Unidos hacia Brasil, y después en la década de 60, que hubo el otro salto, porque hasta el año 65 tenemos que pensar que la Argentina producía la misma cantidad de autos, heladeras y televisores que Brasil. Después del año 65 para acá hay un gran desbalance. Y hoy Brasil es una economía 5 veces más grande que la Argentina. Entonces, este otro tema también hay que tenerlo en cuenta, porque Bolsonaro, que en su política de alineamiento con Estados Unidos, por ahí está a punto de cometer un error geopolítico estratégico que lo cometió la Argentina en la década infame, que fue el acuerdo del Pacto Roca-Ruxman, donde Inglaterra había priorizado la relación con los países del Commonwealth y Argentina quedaba afuera, a pesar de ser la perla preciosa del imperio. En ese momento Argentina decidió mantener su alianza con Inglaterra porque pensaba que era la potencia dominante y no cabía pensar en nuestra oligarquía, en nuestra élite, pensar que Inglaterra ya era una potencia decadente, que estaba empezando a dejar el lugar, el desafío que implicaba el eje, Alemania, Japón, Italia y Estados Unidos, que estaba esperando que se desangraran y se debilitaran todas estas energías y todas estas fuerzas para ocupar el escenario de poder real. En este momento estamos en un escenario, de la que hablamos de crisis a nivel global, estamos en un escenario que puede tener cierto parecido, en el sentido de las urgencias de China, de la India, etc. Y que, en todo caso, esto que estamos viendo, tanto el Brexit con Theresa May, Macron en Alemania, el surgimiento de las derechas fascistas o con esa característica en Europa, lo de Bolsonaro en Brasil, lo de Macri acá también, y lo de Trump en Estados Unidos, es más una respuesta defensiva del sistema dominante hasta el momento, que tiene preeminencia, es una respuesta defensiva ante evidencias claras y concretas de que esa relación de poder, relación de fuerza, relación de negocio, de lo que ustedes quieran pensar, está cambiando radicalmente y no se puede detener. La única forma de detenerla es justamente con un golpe de mano, es fortalecer esa estrategia de relación de fuerza basada en lo militar. Ahí es donde aparece esta cuestión de la guerra híbrida, o sea, las laissez-faire, los new face, todo este tipo de mecanismos que se usan, es parte de una estrategia más global que tiene que, como doctrina, la cuestión esta de las guerras híbridas, en que la parte de uso de la fuerza militar es por ahí el porcentaje menor, es un 10, un 15%, pero está constantemente, es una situación de operativo y de guerra que se usa en todos los terrenos. Entonces, sustraer también en esta cuestión, la cuestión de la construcción de la subjetividad de esta realidad, también es un tema que me parece que es bueno ponerlo en discusión porque puede también hasta aparecer como una cuestión de inocencia. O sea, pensamos que si simplemente operamos sobre la subjetividad, hay cosas que van a cambiar. No, estamos en medio de una guerra de escala planetaria donde los que están perdiendo el poder se están defendiendo, los otros que están subiendo están también tratando de utilizar toda la herramienta disponible y nosotros eso tenemos que poder verlo para poder aprovechar en esa crisis la oportunidad de ver cómo construimos, en todo caso, sí, una subjetividad que nos permita generar una relación de fuerza y una estructura de poder que pueda dar respuesta a eso. Ahora, en ese esquema ahí es donde entran las cuestiones de lo que podamos intentar hacer. Antes de eso, me parece que es importante también aclarar que aparte de esta cuestión geopolítica y de todas las cuestiones que nosotros vemos que son parte del siglo XX, con lo cual no hemos educado, no hemos formado en la introducción de la construcción política, en la militancia, los medios de comunicación, la democracia, la libertad individual, el neoliberalismo, el socialismo, todas las vertientes que querramos ver, esto también está desafiado. Todas estas cuestiones están desafiadas, porque el salto y el cambio tecnológico que estamos enfrentando, que estamos viviendo y que estamos siendo atravesados con el uso de la inteligencia artificial, con las impresoras 3D, con el uso de los nuevos materiales, generan situaciones que nosotros no las podemos percibir con las herramientas del siglo XX. Tenemos un problema ahí. Y ahí viene bien siempre a cuento decir esto. Si la Revolución de Octubre pudo triunfar, no fue por su fortaleza militar y económica, porque eran débiles económicamente y débiles militarmente. Pudo triunfar porque
por un lado, aprovecharon una crisis a nivel global, la salida de la Primera Guerra y un enfrentamiento entre el capitalismo a nivel global, que estaba dividido en facciones, y en esa rendija, en ese quiebre, se pudo insertar ese proceso. Y el segundo tema es que la revolución bolchevique utilizó las herramientas más avanzadas que permitía la ciencia y la tecnología de ese momento. Algo similar a lo que pasó en la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos, porque la independencia de Estados Unidos fue 10 años antes que la Revolución Francesa, ¿no? La cuestión de la estructura de división de poderes y todas esas cuestiones. Y esa utilización de esas herramientas fue lo que le permitió consolidarse en el poder y tener esa posibilidad. Entonces, esta cuestión del salto tecnológico es clave, porque esto también desafía a las transnacionales, ¿no? El modelo de desarrollo de trabajo con mano de obra barata, eso también está en discusión, porque con la impresora 3D, el proceso entre que se diseña el producto y se coloca en el mercado una zapatilla Adidas, que hoy son 7 meses, va a pasar a ser una semana. Y que es la decisión que tomó esa empresa de armar 2 plantas piloto en Alemania y otra en Estados Unidos para producir 500.000 zapatillas por año. Pensemos el impacto que van a tener esos cambios tecnológicos en todas las áreas de la producción. Y eso, el impacto que va a tener en la logística, porque si no se tiene que mover la mercadería de un lado para otro, o se tiene que mover al 50%, todo eso tiene reducción de costos en esas áreas. Y desaparece el impacto que tiene el hecho de construir con el tema de la mano de obra barata, con lo cual los desafíos de planificación económica que están basados, tenemos un sistema de salarios bajos con alimento y energía barata, y con eso alimentamos un sistema que es competitivo a nivel global, también está desafiado en esta crisis. Esto nos obliga a abrir la cabeza a ver cómo pensamos un modelo de desarrollo de sociedad en la cual no nos podemos ver solo como Estado-Nación Argentina, sino nos tenemos que ver como región, como Sudamérica. Esto lo más unificado posible, con un esquema de desarrollo productivo basado en salario alto, haciendo ejes en 4 o 5 áreas de desarrollo científico y tecnológico donde podamos destacarnos y podamos garantizar ese modelo de desarrollo. Ahí implica que tenemos que incentivar transnacionales públicas. El tema de la energía es un lugar donde se puede trabajar. Uno podría soñar YPF, Petrobras, PDVSA como una gran polo de una empresa que pueda generar desarrollos e inversiones y generar en algunas áreas. Se podría pensar esto en la biotecnología, en el sector de alimentos y en algunos sectores industriales. La Argentina tiene un desarrollo tecnológico y científico que permite tener un soporte, un piso para poder hacer ese desafío. Y después del punto de vista de la construcción de poder popular, me parece que tomar los valores de la defensa de la democracia, de los derechos ciudadanos, son valores que por ahí lo teníamos un poco olvidado. O sea, éramos como, lo veíamos como cuestiones que tenían que ver más con el reformismo, con el neoliberalismo, o con el liberalismo, sería más claro la expresión. Y hoy se convierte, me parece que en herramienta clave para poder construir en nuestras sociedades poder popular, articulando con la mayor cantidad de sectores para que todos los que sean afectados por este tipo de modelo económico puedan trabajar juntos para generar alternativas y que esa alternativa no quede designada solamente en la ocupación del gobierno cuando nos toca ganar las elecciones, sino que tengamos la capacidad de construir organizaciones populares que permitan generar estructura de poder en la diferente área. Y ahí no hay que dejar nada de lado. La cuestión de lo que tiene que ver con lo del Estado Plurinacional de Bolivia, que aborda un escenario, la situación de la Argentina que pensamos de la pequeña y mediana empresa y los pequeños productores, la estrategia que tengamos para poder desarrollar transnacionales públicas y también algunas con participación privada, pero que sean de alguna manera que estén bajo el eje del crecimiento y el desarrollo de la región. Bueno, todas estas cuestiones me parece que son los desafíos que tenemos que enfrentar en el futuro que nos depara, ¿no? Gracias.